Vamos a hablar hoy en nuestra serie de sabiduría, integridad, de santidad, integridad y sabiduría. Ahí sí. Vamos a hablar hoy día acerca de la sabiduría del Maestro. Ese es nuestro título de hoy, la sabiduría del Maestro. ¿Quién es el Maestro? Jesús, ¿no? Es el Maestro Jesús. Ok. Mateo capítulo 13, versículo 54. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 13, versículo 54, dice así. Regresó a Nazaret, su pueblo, está hablando de Jesús. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados, todos los que estaban en la sinagoga, quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? ¿Qué le parece? Bueno, era imposible no dar esa exclamación, ¿no? Es imposible que Jesús, el Hijo de Dios, fuese un hombre insensato. ¿Sabe usted lo que es una persona insensata, no? ¿Sí? Todo lo contrario a un sabio. Es imposible que el Hijo de Dios fuese una persona carente de sabiduría. Era imposible, ¿no? En muchas religiones que no reconocen a Jesús como una deidad, vale decir que no creen que Jesús es Dios, sí lo reconocen como el Maestro Jesús. Yo he conversado con gente de otras religiones y ellos cuando se refieren a Jesús le dicen el Maestro Jesús. Así. Para nosotros Jesús es Dios, ¿verdad que sí? No hay ningún testigo de Jehová acá, ¿no? Bueno, ojalá que vengan pronto. Pero para nosotros Jesús es Dios. Pero en otras religiones que no creen esto, de que Jesús es Dios, para ellos no es ningún problema reconocer que Jesús es un maestro. ¿Sí? ¿Qué es un maestro? Es alguien que sabe, que tiene sabiduría, que instruye a otros, ¿no? Ese es el contexto de la palabra maestro. No está hablando que hace clases en un colegio. Entonces, otras religiones reconocen a Jesús como el Maestro Jesús debido a la sabiduría que hay, una sabiduría profunda que hay en todas sus enseñanzas. Fíjese que no hay ninguna enseñanza de Jesús en la Biblia que uno pueda decir, aquí como que metió la pata Jesús, ¿no? Como que se desubicó, como que no debió decir eso. Toda la enseñanza bíblica, todas las enseñanzas de Jesús están basadas y respaldadas por su sabiduría. Entonces, estas religiones pueden negar que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, pero en ningún caso pueden negar sus sabias enseñanzas. No hay ninguna enseñanza de Jesús que transgredan, que ataquen, por decirlo así, la integridad del hombre. Ninguna. No hay ninguna enseñanza en la Biblia que la sociedad no creyente pueda decir, mira, esto que la Biblia enseña no es bueno. Que las religiones y los líderes religiosos, incluso cristianos, evangélicos, abusan y dan un mal testimonio, ese es otro cuento, ¿no? Pero no hay ninguna enseñanza propia de la Biblia que alguien pueda decir que no procede de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Todo el consejo, toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, redarguir y instruir en la justicia de Dios, ¿verdad? Ok, entonces la Biblia nos muestra a Jesús como un hombre inseguro, ansioso. ¿Cómo se imagina usted a Jesús? ¿Cómo nos muestra, cómo se lo imagina usted caminando a Jesús por la calle? Así como, con sentimientos de persecución. ¿Cómo habrá caminado Jesús por la vida? La Biblia nos muestra a Jesús como un hombre resuelto. ¿Sabe lo que es un hombre resuelto? Que todas sus áreas están completamente resueltas. Dominio propio, ¿no? Nos muestra la Biblia a un Jesús con ideas y objetivos claros en su vida. ¿Tienen ustedes ideas y objetivos claros en su vida? Probablemente algunas sí y otros todavía no. Hay que ser sincero, ¿no? Pero Jesús no, Jesús sabía para dónde iba, ¿no? Si no, de otra forma no podría habernos aconsejado, ¿verdad?
Él tenía claro, ¿verdad?, que había un propósito en su estadía en esta tierra. Entonces nos muestra a un hombre que cumple correcta y sabiamente cada uno de los roles que le tocó vivir, porque Jesús también cumplió roles, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, él sabiamente fue un buen hijo de Dios, primero. ¿Sí? También sabiamente fue un buen hijo de sus padres terrenales. ¿Quién eran sus padres terrenales? José y María, ¿verdad? Ahí el peleador empieza, no, pero José nada que ver. Pero entienda lo que estamos hablando, ¿no? Fue un buen hijo, lo respetó. ¿Sí? Ya leíamos hace un tiempo atrás, ¿no?, acerca de esto, ¿no?, cómo Jesús se comportó frente a la autoridad de sus padres sobre él. O sea, se sujetó a la autoridad. Fíjate que siempre Jesús se sujetó a la autoridad. En la cruz, ¿qué es lo que hizo el Señor? Se sujetó a la decisión del pueblo, se sujetó a la autoridad. Le decían, pero bájate de esa cruz, si tienes todo el poder. Pero Jesús se sujetó, ¿verdad? Entonces eso nos muestra también sabiduría. Jesús no es un revolucionario como muchos en el sentido de agitación política, ¿no? Algunos han dicho eso, ¿no? Pero no tiene nada que ver, porque el Señor en ningún caso venía a poner un nuevo partido político ni nada por el estilo. Las religiones de aquel tiempo, las sectas observantes dentro del judaísmo, los fariseos, los saduceos, eran verdaderos grupos políticos, no solamente, ya no, lo religioso quedaba completamente atrás, ¿verdad? Pero Jesús no tenía nada que ver con eso. Entonces nos muestra la Biblia a un Jesús sabio, como buen hijo de Dios, como un buen hijo de sus padres. También nos muestra a Jesús como un buen trabajador. ¿Será que Jesús era un buen trabajador? ¿Qué creen ustedes? Sí, o llegaba tarde, ya otra vez lunes no vino Jesús a trabajar, ¿verdad? Ya hay que y a fin de mes, puros descuentos, ¿verdad? ¿Creen ustedes eso de Jesús? No, ¿verdad? También lo estudiábamos hace un tiempo atrás. Jesús también era un sabio y buen amigo, ¿sí? Es necesario, ¿no? Hablábamos con los jóvenes la importancia de los amigos, ¿verdad? La importancia de no estar solos. Y Jesús era un buen amigo, y era un amigo sabio, ¿no? No esos amigos que tú a veces le cuentas algo y te dan unos consejos que te dan ganas de pescar a tu amigo y tirarlo lejos, ¿no? Sino que era un buen amigo y sabio. También Jesús era un sabio y buen líder espiritual. O sea, ministraba el corazón de las personas de una manera correcta, con sabiduría, ¿no? La gente se sentaba a sus pies así como a mirarlo, ¿no?, a escuchar todo lo que él decía. Jesús era una persona dentro de la sociedad confiable. ¿Usted le dejaría sus maletas a Jesús si se lo encontrara en el aeropuerto? Jesús, ¿me cuida un ratito las maletas para ir a hacer un trámite ahí a la ventanilla de la línea aérea? ¿Se las dejaría Jesús o no? Si nos viéramos en esa situación, ¿no? En los aeropuertos la gente anda, pero todo así, pero uno duerme así tratando de proteger porque te roban, ¿no? Pero Jesús, en la sociedad, era una persona sabia, confiable, honesta y lleno de amor. Alguien en quien confiar, ¿no? Jesús era una persona, aparte de sabiduría, era una persona llena de sentido común. Sus enseñanzas están llenas de sentido común. Jesús tuvo que dar muchas interpretaciones que la falta de sentido común llevó a una mala interpretación del texto bíblico, ¿verdad? Era una persona llena de sentido común, de sabiduría y de equilibrio, como lo predicábamos hace un tiempo atrás en una serie. Muchas religiones entonces muestran a sus dioses, piensen en otras religiones, y muestran a sus dioses en un aspecto negativo. Vamos a darnos cuenta que es muy distinto a cómo nosotros conocemos a Jesús. Muchas religiones muestran a sus dioses de manera vengativa. Por ejemplo, el satanismo tiene sus dioses, ¿no? Y adoran a sus dioses. Y pobre del que ose, ¿verdad?, traicionar a sus deidades. O sea, hay un respeto, un temor tremendo, pero bajo el miedo. ¿Sí? Entonces otras religiones muestran a sus dioses vengativos, dioses malhumorados,
dioses crueles, dioses inalcanzables. ¿Alcanzaste a Jesús tú en tu vida? ¿Tienes a Jesús en tu vida, no? ¿Es Dios un Dios alcanzable? Claro. Dios en su sabiduría se revela al ser humano a través de la persona de Jesús. Esa es la forma. Dios quiso mostrarse, ¿no? A pesar de todo. Él quiso mostrarse, ¿verdad? Y lo hace Dios a través de un ser humano que es Jesús. O sea, toma forma de hombre para que nosotros le podamos conocer. Y Jesús también es Dios. O sea, el que conoció a Jesús, el que hablaba con Jesús, estaba hablando nada más y nada menos que directamente con Dios. Cada palabra que salía de su boca era palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios a través de Jesús proyecta una relación cercana con nosotros. Sabiduría con cercanía, ¿verdad? Una persona real. No una imagen que tú tienes que imaginarte cómo piensa, lo que dice, cómo será su voz. No, sino que Dios tiene una relación con nosotros a través de Jesús de una manera sabia y cercana. De hecho, ¿se recuerdan ustedes cuál era el nombre de Jesús? Cuando el ángel anuncia que María tendría un bebé, ¿verdad?, en su estómago, y dice, y llamará su nombre Emanuel. No el Manuel, no. Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios se revela al pueblo de Israel y hace que el tabernáculo, que era esta tienda que se llevaba para todas partes mientras sucedía la travesía en el desierto durante 40 años, ellos entonces tienen este tabernáculo y el tabernáculo se puso en medio. No fue allá en el Olimpo, no fue lejos, sino que estaba en medio, representando que Dios quería habitar en medio de ellos. Pero producto del pecado todavía había una limitación, pero estaba la oportunidad a través del sacerdote de ser ministrados y acercarse a Dios. Pero ahora a través de Jesús, en su sabiduría, Emanuel, ahora Dios en nosotros. Dios habitando, no ahora en la esquina, cerca de tu casa, sino que ni en una iglesia como esta, sino que ahora Dios está contigo. O sea, la presencia de Dios ya está en ti. ¿Verdad que sí? ¿Se entiende, no? Ok. Emanuel, Dios con nosotros. Todo eso es un principio de sabiduría. Hay sabiduría en Jesús al revelarse a nosotros como un Dios cercano. Mucha sabiduría, ¿no? Qué extraño sería adorar a un Dios tirano y maquiavélico. ¿Se imaginan? Adórenme, levanten sus manos. Ah, no. ¿Verdad? Y te tira rayos, ¿verdad? Y todo es así como... Bueno, así era la adoración en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan los que no quisieron inclinarse a las estatuas? ¿Se recuerdan, no? Los tiempos de Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. Todos esos reyes que hicieron imágenes, de alguna forma imponían la adoración a través de la maldad, ¿no? De forma maquiavélica, de una manera tirana, ¿verdad? Y al escuchar el sonido de los instrumentos, todos debían arrodillarse. Hoy día hay religiones que lo hacen así, ¿no? No les importa lo que esté sucediendo, ellos tienen que sacar rápidamente sus alfombritas y donde estén se ponen en dirección a su templo y se ponen a orar, pero muchas veces no es tanto por su devoción, sino que es por el miedo que tienen en sus corazones, ¿verdad? De que ese Dios tirano en el cual ellos creen pueda traer un castigo, ¿no?, a sus vidas. Entonces, qué extraño sería adorar a un Dios tirano, maquiavélico. La figura de Cristo como el Hijo de Dios, entonces, es una manifestación de la sabiduría del Padre en medio de Él. ¿Sí? O sea, esto de que Jesús haya venido a la tierra a través de un ser humano, se haya personificado a través de un hombre, esto es un principio de sabiduría en el corazón del Padre. Los habitantes en Jerusalén, del tiempo de Jesús, reconocían y se asombraban de la sabiduría de Jesús. ¿Se recuerda el texto que leíamos? ¿Verdad? Ellos miraban y decían, se preguntaban, ¿qué cosa? ¿De dónde saca tanta sabiduría?
Y la gente que estaba ahí en Jerusalén en los tiempos de Jesús reconocían en él entonces estas características de sabiduría y se asombraban de la sabiduría que él tenía, pero también de la autoridad, que incluso los vientos, ¿verdad? El clima, las aguas se sujetaban, hoy se sujetan, ¿no?, a la voluntad de Dios. ¿Sabía usted eso, no? Que el mar se sujeta, Dios puso, ¿verdad?, límites. Y el mar de una manera soberana, ¿no?, de parte de Dios, ahí llega, ¿no? Y a veces Dios permite y ya sale, pero vuelve a su punto. Dios tiene completo dominio de todo, ¿verdad? No hay fuerza física, ni la fuerza de gravedad, ni de nada que pueda compararse con el poder y la autoridad de Jesús, de Dios. Jesús no era un charlatán, ¿o ustedes creen que sí? No, ¿verdad? No era un charlatán cualquiera como los que había en esos tiempos. Dice la Biblia que había muchos falsos profetas, era muy común, ¿no? Incluso en el siglo XVI era común, no había internet, no había comunicación, entonces era muy común que existieran estos charlatanes que iban de pueblo en pueblo trayendo cosas, ¿no? Aquí tengo, no sé, en el caso de la historia del cristianismo, venían con las reliquias, ¿no? Y las mostraban, ¿verdad? Aquí tengo, miren las cosas, ¿no? Aquí tenemos leche de los pechos de María. Usted dice, ¿qué? Pero esas cosas traían, ¿no? Miren la verdad, adórenlo. Y la gente en ignorancia, ¿no? La ignorancia es atrevida, decía un profesor, ¿no? Aquí tenemos el prepucio de Jesús, decían otros, como reliquias, ¿no? ¡Oh! Y la gente creía eso, ¿no? Cuando fue circuncidado, imagínense que alguien lo guardó y esas cosas que la gente lo cree. Y hasta el día de hoy, la falta de sabiduría lleva a las personas a creer en cosas así, ¿no? Las reliquias todavía existen, ¿verdad? Yo hace poco fui a un lugar, un museo, y ahí tenían reliquias, ¿no? Y con las niñas nos mirábamos así como, sí, dale que sí. La sabiduría de Dios, ¿no? Jesús no era un charlatán cualquiera que iba de pueblo en pueblo trayendo la última reliquia, ¿no? Él tenía autoridad para llegar con su mensaje al corazón del hombre, al corazón de las personas. Y esa autoridad Jesús la sigue teniendo. Fíjate que Jesús no ha perdido en absoluto la autoridad. La sabiduría de Jesús en su mensaje y la interpretación de la palabra de Dios fue justamente lo que hacía enfurecer a los pocos sabios religiosos de la época. Y ahí estaban todos los sabios, ¿no?, reunidos en el pueblo. Y cuando Jesús comenzaba a hablar con sus sencillas palabras, los sabios se enfurecían. ¿Saben por qué? Por dos cosas. Primero, que la gente, que las palabras de Jesús llegaban al corazón de las personas. Ellos, a través de muchas filosofías, trataban de llegar a ciertos pensamientos y la gente no les quedaba más que creer por el asombro. Pero Jesús, con sus simples palabras, podía llegar a lo más profundo del corazón y quebrantarlos. Esa era una de las cosas que le molestaba a ellos. Lo segundo, ¿sabe lo que era? Que a ellos les molestaba, es que no lograban entender. Cuando Jesús les hablaba incluso en simples parábolas, no decían, ¿qué quiso decir? Si nosotros somos expertos en la ley, ¿qué quiso decir? Entonces la sabiduría de Jesús, su mensaje, la interpretación de la palabra de Dios, era justamente lo que hacía enfurecer a los sabios religiosos de esa época. Atónitos, los religiosos de su época se preguntaban, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Algunos por ahí incluso dijeron, ¿y si compro ese poder que él tiene? ¿Verdad? ¿Y de dónde sacará? ¿Cómo lo hará? ¿Será cierto todo lo que...? Pero mira si las cosas que dice. Estábamos a punto de apedrear a una mujer, estábamos todos listos y con una frase, ¿verdad? El que esté libre de pecado lance la primera piedra. Fue capaz de desarmar a todos los que estábamos listos para asesinar cruelmente a esa mujer. ¿Te das cuenta?
la sabiduría del Maestro Jesús. Entonces estaban atónitos y decían, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Entonces, si analizas con sabiduría el mensaje de Jesús, te vas a dar cuenta que el mensaje de Jesús de los tiempos bíblicos es el mismo mensaje hoy en día. ¿O será que cambió el mensaje de Cristo? Es el mismo, ¿no? Su palabra no cambia. Su mensaje no ha cambiado y es más, su mensaje sigue impactando la vida de millones de personas en todo el mundo. Yo he escuchado testimonios de gente cristianos que han sido perseguidos, que han ido a las cárceles, ¿no? ¿Y saben lo que hacen ellos? Se alegran cuando son perseguidos y encarcelados porque escriben en las murallas, como sea, aunque sea con la uña, algún texto bíblico. Imagínate. Lo escriben, ¿verdad? Ya luego pasa el tiempo, se van, o algunos incluso mueren, pero esas palabras llegan al corazón de aquel que tal vez sí merece estar en ese lugar, y al leer esa frase, esa palabra, esas palabras de Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, por ejemplo, impacta el corazón de aquellas personas. Por lo tanto, esa sabiduría, esa autoridad, ese poder que tiene la palabra de Dios, sigue hasta el día de hoy. Tú lo crees, ¿no? Y está cambiando a millones de personas, así como tú y como yo. Y Dios y Jesús y su palabra tienen todo el poder para cambiar a aquellas personas por las cuales tú sigues pidiendo que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Su poder y su sabiduría no tienen límites. La sabiduría de Dios es tremendo, lo cantábamos, ¿no? El propósito de Jesús en esta tierra es una muestra de la sabiduría, ¿no? O sea, que Jesús haya venido, haya tomado forma de un ser humano y haya venido a esta tierra, es una muestra de la sabiduría del Padre por medio de Cristo. El hombre, producto de su pecado, usted ya sabe esto, ¿no? Estaba completamente destituido de la eternidad junto a Dios. ¿Sabes lo que es estar destituido? No tienes esperanza. O sea, imagínate lo que es morir sin esperanza. Imagínate, ¿no? Veíamos el caso del papá de nuestro hermano Héctor, ¿no? Que la enfermedad, ¿cuántos accidentes ha tenido? Como 4, ¿no? 5. O sea, le decimos Terminator, ¿no? Porque es para que hubiese muerto quizás en los primeros, ¿no? Pero finalmente, a pesar de que Dios lo ha levantado, y su edad, ¿no? Ya una persona mayor, hay paz en el corazón de los hijos que creen en el Señor, ¿verdad? Incluso en Él, porque Él es un hijo de Dios. Porque sabe que si se va con el Señor, ¿verdad? Él decía que se haga su voluntad, ¿no? Esa era la frase. Porque está tranquilo, ¿no? Es un hombre que ya tal vez está resuelto en estos temas. Y qué tremendo es poder morir con Cristo, pero qué terrible es morir sin Cristo, ¿no? O sea, todo tu conocimiento no valió nada porque no llegaste al conocimiento más importante en la vida, que es el de Dios, por la dureza del corazón. Entonces el hombre, producto del pecado, estaba completamente destituido de su eternidad junto a Dios. El costo de la salvación era tan alto, y sigue siendo tan alto, que ningún ser humano podría lograr pagar su alto precio. Pongámosle un precio a la salvación. Pues piensa tú. ¿Sabes lo que significa salvación, no? Que en vez de ir al infierno, te vas con el Señor por una eternidad con todo pagado, ¿no? Hasta con casa. Y no cualquier casa. Una morada hecha por el Señor. ¿Sí? El otro día estaba mirando ya estos portales de casa y cuestiones, ¿no? Qué carísimo que está todo, ¿no? Entonces, ¿te imaginas tuviésemos que ponerle que Jesús publicara su estadía por la eternidad y que además le agregáramos el costo de tu propia salvación personal, no solamente la estadía? Entonces, ¿has pensado en ese precio que tendría tu salvación? La de tus hijos, la de tu familia completa. Bueno, el costo de la salvación era tan alto que ningún ser humano podría lograr pagar su alto precio. Imagina, por ejemplo, que tú hoy día necesitas la ayuda de un profesional.
lo que sea, piensa en el profesional que sea, y necesitas la ayuda de ese profesional, pero sus honorarios, o sea, lo que tienes que pagarle, son imposibles de pagar. Pero te voy a ayudar un poquito. Imposible de pagar incluso aunque tú fueses el hombre más trillonario, no sé cómo se puede decir, billonario, y poderoso de esta tierra, no te alcanzaría para pagar sus honorarios. Y tú necesitas sus servicios y no te va a alcanzar. ¿Qué opción tienes entonces de contratarlo? De nuevo, ¿qué opción tienes de contratar ese servicio? Ninguna, ¿verdad? O sea, tienes todo, pero no te alcanza. En el caso de nuestra salvación, su costo era y sigue siendo inalcanzable en cuanto a lo material, ¿no? Para nosotros. Pero aquí es donde está manifiesta la sabiduría celestial de Dios. Efesios capítulo 2:8, un versículo tan conocido, ¿no? Que nos dice así: porque por gracia sois salvos por medio de un alto precio que pagar en 8.539 mil millones de cuotas. No dice eso. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un regalo, es un don de Dios. ¿Qué sentido tendría que Dios diga que quiere que el hombre sea salvo de la condenación? ¿Han visto que hay un texto que dice, no recuerdo cuál es, pero dice que Dios quiere que todos, en todas partes del mundo, se arrepientan, ¿verdad? Que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Pero ¿qué sentido tendría que Dios diga que quiere que el hombre sea salvo de la condenación eterna si no pone a su alcance la salvación? ¿Qué te parece? Sería absurdo, ¿no? Es absurdo. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o de Dios, ¿no? Y Jesús mostró sabiduría, o sea, mostró este principio de temor en su vida al obedecer el sentir del Padre en relación a que Él era el que tenía que venir en rescate nuestro, porque el Padre tuvo en su corazón que Jesús viniese, ¿no? Y Jesús fue sabio. ¿Por qué? Porque hubo temor en su corazón, ¿verdad? Obediencia. Filipenses capítulo 2:5, un texto que probablemente también usted ya casi lo sabe de memoria, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. O sea, nos está diciendo que Jesús no hizo un berrinche porque tuvo que dejar esa condición, ¿no? Entendamos que no es que dejó de ser Dios, pero un trono, ¿no? Y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, o sea, personificado en un ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y sabemos que no es cualquier muerte, sino que la muerte de cruz. Pablo, el apóstol, quien escribe este pasaje, esta carta a los filipenses, nos aconseja sabiamente que debe existir este mismo sentir de lo que acabo de leer. Dice, recuerden todo esto de Jesús. A ver, ¿qué cosa hizo Jesús? Recuerden el texto, a ver. Así parafraseando, ¿qué hizo Jesús en Filipenses? Nos enseña Pablo. Fue obediente, ¿ok? No tuvo problema en transformarse, ¿verdad? Venir en forma de hombre, de siervo, ¿verdad? Y humillarse hasta la cruz, ¿verdad? Entonces Pablo nos está diciendo, al principio de este texto, nos está diciendo que nos aconseja sabiamente y nos dice que tengamos nosotros ese mismo pensamiento, que tengamos esa misma actitud sabia de parte de Jesús en relación a la salvación del hombre. Pero ¿qué será que nos quiere decir Pablo a través de esto, en este principio de sabiduría? Sin duda que tú ni yo podemos hacer algo para salvarnos, ¿verdad que sí? Ninguno de nosotros puede subir a la cruz y aunque suba y se muera de la forma que quiera, lo haga igualito como lo hicieron a Jesús, como lo hacen los filipinos ahí para la Semana Santa, eso no sirve absolutamente de nada. De hecho es una burla, ¿no?
Pero tú y yo no podemos hacer nada por salvarnos, porque Jesús lo hizo por nosotros. Pero el sabio consejo que nos está encomendando el apóstol Pablo va en dirección a que seamos sabios como Jesús, y con un corazón humilde compartamos con otros, ¿qué cosa? Lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Que vino a la tierra, que se humilló a sí mismo, que murió por nosotros para darnos salvación. Entonces haya también en vosotros este mismo sentir. ¿Que te crucifiques? No, que compartas con otros la palabra de Dios, lo que Jesús ha hecho por nosotros. En humildad, por supuesto, ¿no? Solo Jesús podía hacerlo. ¿Te das cuenta que hay sabiduría en este plan perfecto de Dios? Porque el costo de la salvación era muy alta. Entonces, Dios en su sabiduría nos envía a Jesús para que por medio de Él, de manera accesible, cercana, Emmanuel, Dios con nosotros, podamos recibir salvación. Solo Jesús podía hacerlo. Solo Él podía salvarnos de la condenación eterna. Es aquí donde estas palabras del apóstol toman tanto sentido. Vamos a leer ahora Romanos, ¿verdad? Para que veamos este sentido, ¿no? Romanos 16:27, lo cantábamos. ¿Qué dice? Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esto es Pablo escribiéndole a los romanos. Dejemos ese texto ahí puesto para contarles un poquito acerca de esto. La carta a los romanos se conoce como la columna vertebral del Evangelio. ¿Qué significa una columna? ¿Para qué te sirve la columna? ¿Para sentarte en la silla? No, la columna te da firmeza, ¿no? Une tu cabeza, ¿verdad? Entre medio de la columna están todos la parte neurológica, ¿no? Por eso es tan complicado cuando te dañas la columna o te das un golpe, porque puede afectar gravemente tu cuerpo. Pero la carta a los romanos, que vamos a estudiar muy pronto, se conoce como la columna vertebral del Evangelio. O sea, todo cristiano debe estudiar en profundidad la carta a los romanos, porque ahí está todas las doctrinas fundamentales para la vida cristiana. Y en relación a esta carta, el apóstol Pablo, que es quien la escribe, está siendo inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para escribir esta carta va a escoger Pablo, porque él hablaba varios dialectos, ¿verdad? Era un hombre preparado, pero Pablo cuando escribe la carta a los romanos lo hace en el griego, ¿verdad? Y utiliza uno de los dialectos más profundos, ¿verdad? Lo hace en un griego de alto nivel, en un griego que se conocía como el ptolomaico, así era el griego, ¿no? Habían varios tipos de griegos, el dórico, el jónico, el ático, ¿se recuerdan, no? Lo estudiamos ahí en Conociendo las Escrituras. Pero él utiliza el griego ptolomaico, que era un griego fino, ¿no? Era un griego profundo. Lo utilizaban los juristas de aquellos tiempos, ¿verdad? Los jueces, aquellos hombres preparados, los grandes pensadores. Era un dialecto altamente rico gramaticalmente y no cualquiera lo podía usar. Entonces Pablo, en esta inspiración, escribe la columna vertebral del Evangelio utilizando toda su capacidad literaria para escribirlo, porque la carta a los romanos no es tan fácil de leer así como a buenas a primeras, ¿no? Requiere preparación, pero ahí está el fundamento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Hay sabiduría en aquello, ¿no? Por eso los grandes premios Nobel de literatura reconocen la Biblia como el libro de los libros. ¿Sí? Nuestra poetisa chilena, Gabriela Mistral, ustedes saben quién fue Gabriela Mistral, ¿no? No es la que aparece en el billete de 5 lucas. Ella fue una mujer preparadísima, reconocida a nivel mundial, premio Nobel de literatura, y ella hace, ¿verdad?, una poesía a este gran libro. Yo no sé si finalmente conoció al Señor o no, pero ella sí escribe, ¿verdad?, desde su mirada como literata, ¿verdad?, escribe una oda hacia la palabra de Dios, a este libro amado, ¿verdad? Entonces, Pablo en su obra magistral
que resalta y glorifica la sabiduría de Dios por medio de Cristo, finaliza, ¿verdad?, con este texto que leíamos. A ver si lo tenemos ahí en Romanos 16, 27. Fíjense, vayan a su Biblia si la tienen ahí y se van a dar cuenta que este es el último capítulo y el último versículo, ¿verdad? Esto se conoce como la doxología final, ¿sí? Entonces, termina la carta a los romanos, ¿verdad? Siempre hay una salutación inicial, ¿no?, que es importante, pero acá viene cómo se sella, ¿verdad?, esta carta. Y dice Pablo, ¿verdad? Yo creo que extasiado, ¿verdad?, en esta carta que escribe las más hermosas doctrinas del Evangelio de Cristo, y él dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué tremenda frase, ¿no? Por eso cuando usted cante esta alabanza que hacemos acá, al único y sabio Dios, cántelo, pero entendiendo esto, ¿no? Son palabras profundas. Pablo nos dijo: a ver qué le pongo al final, a ver, busqué una frase en Google, a ver, frases para terminar una carta a los romanos. No, ¿verdad? Él lo que hizo fue, inspiradísimo por el Espíritu Santo, escribe, ¿verdad?, esta frase tan profunda. Hermano, te recomiendo orar y pedirle a Dios que se revele a tu vida en sabiduría a través de este versículo final de la carta de los romanos. Entonces, mediante Jesucristo se refiere a que solo por Él es posible el plan perfecto de salvación. Por eso dice mediante Jesucristo, porque solamente Él podía hacerlo, ¿verdad? Sabiduría de Dios en Jesús, que Él haya venido a rescatarnos. Qué cosa más sabia, ¿no?, en el corazón del Padre. Qué sabiduría del Hijo de acudir a ese llamado del Padre y venir en rescate de nosotros. ¿Te imaginas un Dios tonto? Así como un Dios impulsivo. No, pero hay sabiduría de Dios en Jesucristo. La sabiduría de este mundo no logra asimilar el mensaje de la salvación. De hecho, hay textos que dicen que para algunos es locura, ¿no? La sabiduría de este mundo no logra asimilar el mensaje de la salvación. Para este mundo nada puede ser gratis. Cuando pusimos ahí la cafetería, no estoy hablando solamente de esta de ahora, ¿no?, sino que desde un principio siempre le decíamos a la gente un café, y la gente no, gracias. Los que venían por primera vez, ¿saben por qué? Porque pensaban que le íbamos a cobrar. Una de las cosas que el Señor nos decía al iniciar esta obra acá en Padre Hurtado es: no vendan nada. Entonces, la gente en el mundo en general, para la sociedad, ellos entienden que no hay nada gratis. Si de repente vas al supermercado y ves a una persona que tiene una bandejita con pedacitos de queso y cosas, y te lo ofrecen, ¿verdad?, o te echan el perfume, ¿verdad?, ¿verdad?, y algunos van a perfumarse ahí. Entonces, créanme que eso no es gratis. Eso incluso está en un centro de costo dentro de la contabilidad como una inversión para mejorar las ventas, ¿no? Pero eso no es gratis. Eso es lo que busca que tú compres ahora el queso, ¿no? Y el promotor o la promotora amablemente te va a llevar a su... Yo he comprado, ¿no? He terminado comprando quesos caros y cosas por el estilo, porque estaba bueno, ¿no? Pero todo eso tiene una finalidad, no es gratis. La sabiduría de este mundo no logra asimilar que el mensaje de salvación es gratis, porque para ellos nada es gratis. La sabiduría de este mundo no considera la imagen de un Dios humilde. ¿Cómo vas a tener un Dios humilde? Cuando dentro del catolicismo quisieron poner imágenes, por ejemplo, de María, ¿cómo era María? Una mujer sencilla, ¿sí? Una mujer pura en su corazón, que amaba al Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hizo el catolicismo? Discúlpenme los que me escuchan si son católicos, pero pusieron a una mujer, a una imagen, una estatua, ¿no?, un ídolo, la pusieron como la patrona, ¿verdad? Así se le llama, ¿no? De la ciudad. No, hay que ponerle un vestido así como, ¿verdad? Porque no podemos tener un Dios o un ídolo humilde. Para el mundo es una locura que nuestro Dios
al cual adoramos, a Jesús, haya venido en humildad. Es una de las razones por la cual el judaísmo no logra percibir que Jesucristo sea el Mesías. Ellos reconocen que Él es un judío, ¿verdad? Sabio también. Pero que sea el Mesías, el Hijo de Dios, perdón. Carpintero, el Hijo de Dios, perdón, ¿verdad? Dicen así ellos. ¿Cómo se te ocurre, no? Pero para Dios, sabiduría. Para el mundo es locura la sabiduría del Evangelio. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, 18. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Aquí nos habla de la sabiduría de Dios. Fíjate. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, la Nueva Traducción Viviente dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez. ¿Sí? Está escribiendo Pablo. ¿Saben lo que es el mensaje de la cruz, no? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Que Jesús murió en la cruz para salvarnos, todo lo que hemos hablado. Bueno, el mensaje de la cruz es una ridiculez. ¿Para quiénes? Para los que van rumbo a la destrucción. ¿Quiénes son estos? Los que no creen, ¿no? Ellos van rumbo a la destrucción. Entonces, para ellos, este mensaje de la cruz, de un Dios humilde, que dio su vida, que no se defendió, que murió en la cruz, y que más encima resucitó según algunos, para ellos es una ridiculez del porte de un buque. Pero nosotros, dice Pablo, ¿quiénes son nosotros acá? Los que creemos. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es poder mismo de Dios. ¿Tú lo crees, no? El mensaje de la cruz. Y cantamos, en la cruz, yo primero vi la luz. ¿Verdad? Imagínate, que se haya revelado Dios en ese lugar. Como dicen las Escrituras, mira lo que dice acá, está haciendo una alusión acá a un pasaje del Antiguo Testamento. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Mira, acá hace una diferencia, ¿no? Porque si tú entiendes una persona sabia, entiendes que es sabio en todo. Pero acá hay una connotación importante, sabiduría de los sabios. Parece que hay distintos tipos de sabiduría, la Biblia sí lo muestra, ¿no? Pero está diciendo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Acá, bueno, hay muchas figuras retóricas, ¿no? Para poder analizar. Pero acá lo que está haciendo Pablo es citando y recordando lo que dice Isaías capítulo 29 en el versículo 14, en donde se profetiza que la sabiduría humana un día será destruida. ¿Sabías tú eso, no? Hoy día el hombre, ¿verdad? Creen que la están haciendo de oro allá en el Medio Oriente, ¿no? No, nosotros, ¿verdad? Pero fíjate que un día esa sabiduría humana, casi intelectual nada más, va a ser destruida. El cumplimiento de esta profecía que está acá en Isaías 29, lo que está aludiendo, ¿verdad?, de esta sabiduría que tienen los hombres, este cumplimiento de esta profecía tendrá su hecho en los últimos días, cuando los humanos, en su sabiduría, intenten, ¿saben qué cosa van a hacer los humanos? En su gran sabiduría, se van a atrever a enfrentarse cuando venga Jesús en su segunda venida, donde todo ojo le verá. ¿Se recuerdan, no? En medio de una guerra acá en la tierra, una guerra nuclear probablemente, y el ser humano, en su sabiduría, los sabios en su sabiduría y los inteligentes en su inteligencia, van a decir, ataquemos a Dios. Y en ese momento, usted ya sabe lo que pasa, ¿verdad? Un ángel, ¡pum!, listo, se acabó, ¿verdad? Y ahí será destruida esa sabiduría, ¿verdad? Para eso les alcanzó. O sea, la sabiduría, si fuera de Dios, la que ellos tienen, los hubiese llevado a ese momento de la segunda venida. ¿Qué creen ustedes que harían? Si se dan cuenta que viene el mismo Dios en los cielos, ¿qué haces? Te humillas. Perdón, no sabíamos, ¿verdad? Pero ¿qué hacen ellos? Se atreven a... Entonces, esa es la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Yo a veces, cuando veo estos debates sobre el aborto, han visto, ¿no?
Y a veces hay personas muy preparadas, ¿verdad?, que ni siquiera son cristianas y le están mostrando a aquellas personas que la vida, hay una vida de una segunda persona ahí, ¿no?, que es el Hijo. No, es que no es la vida. No, es que tú no me vas a enseñar. Oye, pero qué increíble, ¿no? Y hoy día es más importante lo que tú creas en tu mente sin saber ni lo que es un átomo, versus lo que la misma ciencia te muestra, ¿no? La sabiduría del hombre, ¿verdad?, para llegar a esas conclusiones. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo no poder distinguir la vida de un inocente. Dios tenga misericordia. Entonces dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, es una pregunta, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debate de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Pero ¿quiénes logran entender eso? Nosotros, ¿verdad? Y no es que seamos orgullosos, ¿no? Pero tú cuando ves esos razonamientos de la gente, yo les acabo de nombrar uno, pero hay otros que son impresionantes, ¿no? La Biblia dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. O sea, hoy día la gente prefiere que sus hijos estén emborrachándose en una discoteca, ¿verdad?, metiéndose con todos los hombres o mujeres que puedan, contar que no vengan a una iglesia. No, hijo, yo prefiero encontrarte en borracho, ¿verdad?, que te vayas a meter a una iglesia, ¿verdad? ¿Has escuchado esas frases, no? Uno dice, ay, pero qué sabiduría, por Dios, ¿verdad? Pero así está el mundo hoy día. No nos impresionemos, oremos, ¿verdad?, y prediquemos la palabra. Y miremos a través de los ojos de Cristo. Entonces dice, está hablando de los filósofos, ¿no? ¿A dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debate de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría, fíjense, hay una sabiduría que viene de Dios. Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Porque eso es peligroso, ¿no? Cuando el hombre trata de acercarse a través de la sabiduría humana, el humanismo, por ejemplo, nunca logra revelarse a Dios. O sea, se convierte en una religión más. ¿Cuántas religiones hay en el mundo, no? Y que se acercan a Jesús por medio de sabiduría humana, pero Dios jamás se va a revelar a ellos, porque Dios mira al corazón, Dios mira al humilde, al sencillo. ¿Se puede revelar a una persona, un intelectual? Sin duda que sí. Teníamos acá en Chile un filósofo, no me recuerdo cómo se llama, ¿no? Tenía un nombre como francés, un viejito como de 90 y tantos años, ¿no? Que él al final de su vida conoció a Jesús, ¿verdad? Y hay por ahí unos videos que muestran ahí de ese hombre. Y él habla, ¿no? Él dice, mira, yo soy experto en tanto conocimiento, pero el conocimiento, la sabiduría de Dios fue algo que me impactó, ¿verdad? Y la gente lo mira así, ¿verdad? Qué extraño, ¿no? Porque es extraño que un sabio haya llegado a tal conocimiento. Porque lo que Dios mira al corazón. Probablemente ese hombre estuvo buscando ese conocimiento, ¿verdad? Y por la misericordia de Dios lo pudo alcanzar. Entonces el versículo dice que habla de que 21, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que este mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, dice el apóstol, y dice nuestra predicación ridícula. Porque, hermanos, nuestra predicación es ridícula, ¿no? ¿Sí o no? Claro, es algo para el mundo, ¿no? Es algo que no tiene sentido, es una locura. Pero ¿cómo? ¿Qué? Que tú sabes lo que pasa después de la muerte, que va a venir Jesús, ¿cómo que vas a ser desintegrado en un parpadear? Y discúlpeme, ¿usted cree eso? Sí, amén, amén, dice usted, ¿no? Qué ridículo, ¿no? Dice la gente.
22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, porque para ellos el que moría en la cruz era un maldito. Entonces, para ellos les causa así, pero ¿cómo? Se ofenden, ¿verdad? Y los gentiles, los no judíos, dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Versículo 25. Ese plan ridículo, dice Pablo, de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Obviamente esto es una figura retórica, ¿no? No está hablando que Dios sea débil. Está diciendo que, mira, aunque sea lo más débil, no se compara, ¿verdad?, con lo más fuerte del ser humano. Versículo 26 dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. ¿Alguno de ustedes era un intelectual aquí en el mundo? ¿No? Con suerte pasaron ahí pidiéndole una décima a la profesora en el colegio, ¿verdad? Señorita, quiero hablar con usted. ¿Se acuerda cuando hacíamos la fila ahí al fin de año? Y andábamos atrás los profesores. Bueno, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos de este mundo, o poderosos o ricos. Ya, esa definitivamente no. Cuando Dios los llamó, ¿sí? En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y ahí está a lo mejor el intelectual que te ve todos los días salir y dice, ¿a dónde va esta ignorante, tan contenta, verdad? ¿Cómo no piensa que hoy día va a haber una tormenta y van a hacer culto en la tarde, más encima, verdad? En cambio, Dios eligió a los que el mundo considera ridículos. No le voy a decir, díganle al lado suyo ridículo, ¿no? Para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo. Por eso habla de un remanente fiel. Ya le di lo que significa eso. Lo que se considera como nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Pablo dijo, todo lo que tengo, ¿verdad?, para mí lo tengo por basura. Pero ¿cómo, Pablo? Si, mira, tenía una herencia, un terreno, no, basura para mí, ¿verdad? No es que desprecies, ¿no? Pero lo está poniendo frente a la comparación de Cristo. Nada tiene comparación, hermano. Eso lo entendemos nosotros, ¿no? Si hay alguien que está escuchando que no tiene a Cristo en su corazón, va a decir, mira las tonteras que hablan, ¿no? Porque no va a entender, no lo va a entender. Pero la invitación es que lo puedas entender. Entonces dice el versículo 29, como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. La sabiduría entonces de Jesús estuvo presente en todas las etapas de su vida. Siempre fue Jesús sabio, ¿no? No es que como que de repente un día amaneció Jesús y dijo, oh, ¿qué me pasa? Estoy más sabio hoy día, ¿no? No, él siempre fue sabio. Lucas capítulo 2, versículo 4, en el Evangelio, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente y dice, habla de Jesús cuando era niño, ¿no? Lucas 2:40 dice, allí el niño crecía sano y fuerte, y el niño estaba también, no solamente sano y fuerte, dice que estaba lleno de sabiduría. ¿Cómo era Jesús cuando niño? Un niño sabio. No creo que haya sido un niño berrinchudo, ¿no? No me lo imagino a Jesús así, ¿no? Era un niño sabio. Lleno de sabiduría. A veces nuestros hijos nos dan una respuesta que yo digo, uy, qué sabio, qué sabiduría, ¿verdad? Y son pequeñitos. ¿Le ha pasado, no? Bueno, Jesús estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Entonces recordemos el asombro de estos religiosos, ¿no? Que vieron a Jesús ya más grande hablar ahí y ellos decían, ¿de dónde viene tanta sabiduría?
¿Te imaginas una conversación con Jesús en vivo y en directo? Que el hermano Héctor al finalizar los avisos diga, bueno, vamos a recibir a Jesús que nos trae la palabra en esta mañana. ¿Te imaginas o no? Yo me pondría celoso, no, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿no? Poder estar ahí, que Jesús está aquí en medio nuestro, ¿verdad? Y yo creo que ni pestañearíamos, ¿verdad? Como que estaríamos mirándolo, ¿verdad? Y cada palabra de Él sería perfecta, cada mirada, cada gesto, ¿verdad? Todo lo que salga de su boca era sabiduría, era como que nos conociese, ¿verdad? Entonces, para los de aquel tiempo, pensaban que Jesús les quería decir algo, ¿no? Cuando hablaba y eran evidenciados. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Ellos pensaban, entonces te sabe cómo somos nosotros, ¿no? Pero imagínate tener a Jesús acá en vivo y en directo, sentarse a los pies del Maestro a escuchar sus palabras llenas de amor y sabiduría en beneficio de nuestras vidas. Y que Jesús les diga, ¿a qué horas terminamos, hijitos míos, esta reunión de hoy? ¿Qué le dirían ustedes? Porque ustedes como a la 1 ya empiezan a cerrar la cartera, a guardar las cosas, no sé, aquí los tengo todos cachados. Son nuevos clocas, ¿verdad? Pero estaríamos así, ¿no? No importa, ayunamos hoy día, ¿verdad? Sería maravilloso, ¿no? Escuchar sus palabras. Bueno, eso de seguro fue maravilloso, hermano. Por eso muchas personas entregaban su vida, ¿no? A Jesús. Era una cosa tremenda, ¿no? Las palabras de Jesús ahí, ¿verdad? En el corazón de todos. Gracias, Señor, por tus palabras, ¿verdad? Pero te tengo una buena noticia, ¿no? Porque sabemos que Jesús no viene para acá, ¿no? Te tengo una buena noticia. Hoy puedes seguir escuchando las palabras de Jesús. ¿Sabes cómo? Por medio de su palabra. Hay gente que dice, ¿no? Es como un chiste eso, ¿no? Háblame, Señor, ¿verdad? Y Jesús le dice, lee mi palabra. No, pero háblame en voz alta. Bueno, léela, ¿verdad? En voz alta, ¿verdad? Con voz audible. Porque la Biblia es palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, estás escuchando las palabras de Jesús. El Espíritu Santo se preocupó, ¿verdad?, de grabar en el corazón de aquellos más de 40 escritores, ¿no?, en distintos contextos de la historia y épocas, transcribieron, inspirados por el Espíritu Santo, las palabras de Dios, las palabras de Jesús. Y vamos a ver que las distintas cartas de los distintos evangelios muestran, ¿verdad?, de una manera elocuente, ¿verdad?, las frases de Jesús, y cada uno de los evangelios van aportando detalles en una misma unidad, ¿no? O sea, no hay contradicción entre las reseñas, ¿no? Entonces tú estás escuchando, cuando lees la palabra de Dios, estás escuchando, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es como que Jesús estuviera hablándote, ¿verdad? Por eso tienes que imaginarte, ¿no?, y poder conectarte con aquellos momentos. Si vas a leer el monte de la bienaventuranza, imagínate que estás ahí, ¿verdad?, a los pies de Cristo, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí comienzas a escuchar, ¿verdad?, a entender lo que Jesús quiere decirte, ¿no? Hoy día, por medio del Espíritu Santo, esas palabras de Cristo, de Jesús, por medio de su palabra, pueden hacer vida en ti. Solo debes creer. La sabiduría de Jesús sobrepasa el entendimiento de los grandes religiosos de su época. Jesús, en su sabiduría, pudo darles ese verdadero sentido a las palabras de Dios que estaba tan distorsionada en aquel tiempo. Las enseñanzas de Jesús fueron un regalo de sabiduría en la correcta enseñanza del reino de Dios y del corazón del Padre. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes las enseñanzas de Jesús? Cuando Él le enseñó esta historia, esta parábola del buen samaritano, en donde es una buena forma y sabia de enseñarnos el mandamiento más importante de la Biblia. ¿Se recuerdan el buen samaritano, no? Un hombre que estaba ahí tirado, ¿no? Y pasaron los religiosos, los judíos, y nadie ayudó. Usted conoce la historia, ¿no? Pero esa historia, el buen samaritano, esas que fueron palabras de Jesús,
nos enseñan la forma correcta de interpretar este gran y más importante mandamiento en la Biblia. Mateo capítulo 22, 37 dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está citando el gran mandamiento. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice Jesús en el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, los religiosos eran egocéntricos, o sea, se amaban muchísimo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo voy a amar a otro? ¿Cómo otro va a ser más importante que yo? ¿Verdad? ¿Qué te enseña la sociedad? El más importante eres tú. Ámate, ¿verdad? Saca ese campeón, decían antes, ¿no? Tú eres, y en venta nos dicen ahí, ¿verdad? No, tú, vamos a ganar, somos los mejores, ¿verdad? ¿Y quiénes somos, verdad? Pero el Señor te dice, amarás a tu enemigo, a tu prójimo, porque en la parábola del buen samaritano, el prójimo era hasta con el cual culturalmente no te podías relacionar, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabras de sabiduría de parte de Jesús. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Tremendo. La sabia enseñanza del perdón de parte de Jesús nos llega a lo más profundo del corazón. ¿Por qué necesitamos perdonar, hermanos? O sea, eso trae carga a tu vida, ¿no? La falta de perdón. Mateo capítulo 6, versículo 14. Veamos esta enseñanza sabia de parte de Jesús, porque era lo que necesitaba el corazón del hombre. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La oración del Padre Nuestro, de hecho, es una oración llena de sentido común y de sabiduría. Dice, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Hay un principio, ¿no?, de sabiduría. O sea, si quieres que Dios te perdone, parte también tú por tener esa disposición en el corazón. Y esas palabras de Jesús, llenas de sabiduría, llegaban al corazón del hombre, ¿verdad? Y algo pasaba ahí, ¿no? Y eran quebrantados, ¿verdad? Y comenzaban a perdonar a los que le ofendían. Y sentían inmediatamente el perdón de Dios en su corazón. Y eso traía paz a sus vidas. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Sabiduría de Jesús, nuestro Maestro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sentido común, ¿no? Sabiduría. Hijito mío, si te portas bien, yo te voy a dar esto. Si te portas mal, no te lo voy a dar. Eso es un principio de sabiduría, ¿no? Estoy formando al hijo. Si tú perdonas a los que te ofenden, yo te voy a perdonar, hijo. Pero si tú no los perdonas, yo no te voy a perdonar. Sabiduría, ¿no? Porque si no crías un mal hijo. Sabiduría. Entonces las palabras de Jesús fueron relatos llenos de sabiduría en donde Él buscaba explicarnos por medio de ilustraciones y sencillas historias las verdades de su reino. Cada parábola tiene por finalidad mostrarnos cómo es el corazón de Dios. Hicimos una serie de parábolas acá, ¿no? Y todo eso buscaba mostrarnos cómo es el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a... Y ahí comenzaba la historia sencilla. Una parábola es una historia muy sencilla con una profunda enseñanza espiritual. El sembrador, ¿se recuerdan? Palabra de Jesús, en sabiduría nos enseña la importancia de recibir la palabra de Dios con un corazón correcto. En la parábola, ese corazón correcto se le llama una buena tierra, en donde la semilla, que representa lo que el sembrador tira, la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? La tierra son el corazón de las personas. Había una tierra que era dura, otra con espinos, pero también había una buena tierra en donde cuando caía esa palabra del sembrador, daba fruto.
¿sí? Incluso advierte que cuando la palabra de Dios, como la de hoy día, cae eso en tu corazón, pero hay afanes, los espinos, ¿verdad? Todo eso, comienza a ahogar esa palabra y ya luego la pierdes, la olvidas, ¿no? Por los afanes. A lo mejor vas a salir de acá y ya comienzas a pensar en todas las cosas que son propias de esta vida, ¿no? Que tengo que pagar esto, que va a venir no sé quién, que la gotera, que no sé cuánto. Y ya esos afanes comienzan a quitar la paz y lo que Dios te ha entregado esta mañana. El Hijo Pródigo, palabra de Jesús, nos enseña cómo el corazón de nuestro Padre, cómo es el corazón de nuestro Padre, que muestra su misericordia y bondad al recibir a su Hijo, que vuelve a casa luego de irse voluntariamente. ¿Cuántos de aquí se apartaron quizás del Señor un día, ¿no? Le conocieron y un día se apartaron. Y cuando volviste, ¿qué hizo el Señor? No, mira. Vuelve después. ¿Qué hizo el Señor? Con sus brazos de amor te recibió, ¿verdad? E hizo fiesta, ¿verdad? Nos muestra el corazón, sabiduría de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, en medio del desprecio de su pueblo, de crueles ofensas, de traición de sus propios discípulos, camino a la cruz en el Monte Calvario, Jesús vio a las multitudes llenas de odio contra él y en un acto de profunda piedad y de amor y de sabiduría, él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿No es eso sabiduría? Él pudo haber, Señor, manda un rayo a ese de allá más fuerte. Él pudo haberlo hecho así, pero no abrió su boca, dice Isaías, y el relato del Evangelio lo muestra, ¿no? Sus palabras, no abrió su boca para quejarse, ¿no? Pero sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Cuando tú y yo pecamos delante de Dios, nuestro Señor Jesús, que es sabio, está delante del Padre diciendo: Padre, perdónalos, porque mira, no saben lo que están haciendo. Déjame hablar a sus corazones, ¿verdad? Y ahí Dios ya se revela y ya lo entiendes y creces un poquito más. Tal vez hoy día estás aquí aprendiendo de la sabiduría de Jesús y has comprendido este pasaje con claridad. Hoy día el Señor, ¿sabes lo que te dice? No te quedes solamente con la admiración de mi sabiduría. El Señor te dice ahora: sé un imitador de mí, sé sabio, condúcete con sabiduría, pide sabiduría, que es lo que hemos estado hablando. Este último texto dice Efesios capítulo 5 versículo 1. Pablo les dice como consejo sabio, les dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué vas a hacer entonces? Un imitador de Cristo. Si has comprendido este mensaje hoy de las palabras de Jesús, de la sabiduría que tuvo nuestro Maestro en medio de su ministerio público aquí en la tierra, yo te quiero invitar que nos pongamos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a disponer en el corazón el rendirnos delante de Él, ¿verdad? Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor delante del Señor. Señor, gracias porque te has revelado a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque vemos a través de tus palabras llenas de amor, Señor. Tus palabras de bondad. Tu palabra, Señor, que llegaba al corazón de cada persona que podía escucharte, Señor. Padre, tienes esa capacidad y ese poder a través de tu corazón de poder impactar el corazón de muchos que incluso te perseguían, revelándote con sabiduría a sus corazones. Gracias, Señor, porque hoy en esta mañana tu palabra sigue siendo la misma y podemos seguir escuchando tus palabras de amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor, por tu consejo sabio.
Gracias porque tu palabra llega de manera oportuna a nuestras vidas. Cuando pensamos que todo está perdido, Señor, tú dices la palabra. Y tienes la autoridad, Señor, para que incluso toda oscuridad se disipe, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu sabiduría, Señor. Gracias por compartir con nosotros cómo es tu reino. Gracias, Señor, porque siendo nosotros tal vez personas no preparadas en el conocimiento de todas las cosas, te has revelado, Señor, con una sabiduría en la humildad de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque has nacido en nosotros. Eres Emmanuel, eres Dios con nosotros. Gracias, Padre, por revelarte en la vida de cada uno de los que estamos acá. Y, Señor, nuestra oración es que sigas hablando a nuestros corazones, que podamos ser imitadores de ti, Señor, en sabiduría, que en nuestro diario vivir podamos conducirnos, Señor, con sabiduría. Padre, queremos ser imitadores tuyos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Cantemos al Señor.